Porque Dios es bueno y su misericordia es grande. Por eso exaltamos y bendecimos al Señor, porque todas sus maravillas han sido gloriosas y hemos experimentado la fidelidad de lo grande y glorioso que Dios es durante este año 2015. Tenemos ya con nosotros a nuestra hermana Nelly Ramos de Zihuatanejo, ya nos informa que está conectada, al pastor Juan Méndez de Colonia El Esfuerzo, Marta Gamboa de Puerto Barrios, Erika Franco de Puerto Barrios, Claudia Bonilla de Ecuador, Silvia Solares de la Sede, Sandra Tosh de San Juan Chamelco, Eli de Castro de Chilpancingo, el Calvario Costera Diamante, también ya están conectados los hermanos, Luisa Gastume de Puerto Barrios, Ada Cordón, el Calvario Santa Isabel, Jairo del Cid, María Elena Salas de New Jersey, el pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, Adán Mejía, Audrey Lorena, el pastor Marvin Giovanni también, el pastor William Hernández, Shirley Guso, Pedro Gonón, Celia de Huaquigan, Hilario Sactic, también el profeta César del Cid, Milena Torres, el apóstol Henry Franco, el pastor Jacob Arana, Surama Castillo, Eugenia Ladino de Colombia y el pastor Giovanni Fuentes también de Colombia. Una bendición saludarles y desearles que la gloria de Dios sea siempre sobre sus vidas. Quiero recordarles que este es el último programa de este año de Reforma Apostólica y estaremos iniciando el lunes 4 de enero nuevamente. El primer lunes de enero estaremos comenzando nuevamente, solo estaremos dejando el de entre Nochebuena y Año Nuevo, no tendremos Reforma Apostólica. El lunes 4 de enero estaremos comenzando. La otra directriz que el Señor nos ha dado es sobre la importancia y de recordar la siembra que se recoge cada fin de año, esa siembra que es para la casa del Señor, y esta debe darse el 31 de diciembre en nuestro servicio de adoración y de exaltación. Habrán hermanos que van a salir a otros lugares y no van a estar en el servicio, pueden darlo antes o pueden darlo el siguiente domingo, pero sí es importante que pueda participar de la siembra de fin de año para la casa del Señor. Dios está en su santo templo, Dios está en su casa, Él ha dicho que su casa, casa de oración será llamada y por lo tanto debemos todos juntos de participar. Corra la voz, indique a los hermanos, a los demás pastores, llámelos para que todos estemos informados y de esa manera realizar lo que el Señor ha estado diciendo para Misión Cristiana el Calvario. Así que adelante y la gloria de Dios será grandemente manifestada en nuestras vidas. Amén. El lunes pasado se estuvo hablando sobre la importancia de dejar las cosas pasadas. Y basado en el libro de Filipenses capítulo 3 y versículo 7, dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El versículo 12 y 13 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. El Señor nos ha estado hablando sobre la importancia de dejar las cosas pasadas. Hemos sido libertados del pecado, pero ahora hechos siervos de Dios. Nos habla de un pasado, pero también nos habla de un presente. Y ese es el punto importante que nosotros, como Misión Cristiana del Calvario, debemos de tener la madurez de poder manejar, vivir y experimentar el presente y la realidad de Dios en nuestra vida. Manejar en el sentido de tiempo, no solo tiempo de ser puntual, sino tiempo en ya no vivir según el pasado, sino vivir en el presente de Dios, porque es la única manera en que vamos a extendernos hacia lo que está adelante. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este es el año 2016, que el Señor está esperando que Misión Cristiana del Calvario pase a otro nivel. Dice que somos transformados de gloria en gloria. Y la gloria, dice en otro versículo, mayor, la gloria postrera es mayor que la primera. Está hablando niveles de gloria, pero niveles de expresión de la gloria de Dios. Esto quiere decir que si avanzamos, si alcanzamos el objetivo de Dios, si alcanzamos el propósito de Dios, su gloria va a ser mayor en nuestras vidas. Pero para ello tenemos que extendernos a lo que está delante. Eso es muy importante y sobre eso el Espíritu Santo nos estará hablando el día de hoy. ¿Qué es extendernos hacia lo que está delante? Pues definitivamente, basándonos en lo que el Señor ha dicho, es olvidar el pasado. Pero segundo es alcanzar el propósito de Dios. Llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a tener la medida que Dios quiere y que Él espera que usted y yo tengamos para este año 2016. Eso es extendernos a lo que está delante. En otras palabras, cuando se está hablando de lucha, por ejemplo, hay ejércitos que batallan pero no avanzan, pero hay ejércitos que conquistan. ¿Qué significa la palabra conquistar? Que avanzaron, tomaron posesión, establecieron las leyes y los principios de su gobierno, establecieron las leyes de su país, todo lo que tenían el estilo de vida lo han establecido allí con el propósito de que se reconozca que ese lugar ha sido avanzado y ha sido conquistado. Lo que el Señor quiere es precisamente que tengamos esa actitud, una actitud de no estar en lo mismo, en el mismo tamaño espiritual, en la misma dimensión de fe, en la misma dimensión de oración, en la misma dimensión de consagración, en la misma dimensión de relación con los hermanos, en la misma dimensión de todo. Eso es lo que Dios no quiere, que ya demos pasos de avanzada y que dejemos el pasado para extendernos a lo que está delante. Porque dice aquí, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de la soberana, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si no seguimos adelante, no llegaremos a la meta. Si no proseguimos hacia adelante, no alcanzaremos el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quedándonos estancados, conformados en nuestro estilo de vida, en nuestra tradición y en nuestro conformismo, no alcanzaremos el blanco que ha trazado el Espíritu Santo para nuestras vidas. Por ello, lo que Dios dice a Misión Cristiana del Calvario, dejen el pasado y extiéndanse hacia lo que está delante. Hoy quiero hablar y poner un ejemplo
precisamente de lo que significa no dejar el pasado y sus consecuencias, pero de lo que significa alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida también. Quiero que veamos al apóstol Pedro. He hablado hace unos días sobre Romanos capítulo 6, 22, donde dice que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Mas ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y decíamos que esta clase de siervos de Dios no es un ministerio, son todos aquellos que hemos sido libertados del pecado, que ahora estamos sirviendo a Dios, y servir a Dios significa hacer su voluntad. Ahora quiero que veamos aquí en el libro de 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, y vamos a ver a Pedro desde esta perspectiva de siervo. ¿Por qué lo vamos a ver como siervo? Porque él mismo lo dijo. Dice aquí en 2 Pedro 1 y versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol. Hace la diferencia de ministerio a siervo. Todo ministerio debiéramos primero ser siervos y entender lo que es siervo para hacer ministerios. Hoy en día al que es ministerio se le llama siervo. No, aquí dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Veámoslo no como apóstol, sino veámoslo ahora como siervo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué logró? ¿Qué no logró? Y sus consecuencias. Esto nos va a servir mucho para establecer qué es lo que nosotros estamos haciendo, pero qué tenemos que dejar y qué tenemos que hacer. Así que veamos en Hechos capítulo 10 y veamos aquí en adelante a Pedro, no como un apóstol, sino como el siervo de Jesucristo. Dice aquí en Hechos capítulo 10 y versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Dijo un no rotundo, dijo un no determinado, no un no de posibilidad, no un no de que tal vez, no, le dijo no. Estaba determinado a no hacerlo. No reaccionó directamente si era el Señor o no, aunque le llamó Señor. Ahora, dijo no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, la tercera vez, y dice el versículo 16, y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Por qué le habló 3 veces? Porque no tenía la actitud de un siervo, aunque él se califica como siervo. El problema es cuando usted y yo asumimos algo, pero en la práctica estamos haciendo una cosa diferente. Le preguntamos a alguien: ¿es siervo de Dios? Amén. La otra pregunta sería: entonces, ¿quiere decir que está haciendo la voluntad de Dios? Y ahí ya se queda pensándolo. Bueno, pues más o menos algunas cosas. No, entonces no es siervo de Dios, no ha sido libertado del pecado, no ha dejado el pasado y no está viviendo la realidad del presente ahora. Y eso es lo que el apóstol o el siervo, en este caso Pedro, nos va a ayudar a ubicarnos si dónde estamos, en el pasado o estamos en el presente. Veamos entonces ahora qué dijo Pedro y cuál fue la actitud de Pedro. Cuando él dijo no, él estaba determinado a no hacerlo. Segundo, ¿por qué dijo no? Porque él estaba defendiendo sus tradiciones, su religiosidad, estaba defendiendo la ley. No porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Y por qué digo que estaba defendiendo la ley? La ley, la Escritura dice que fue nuestro ayo, pero venido Cristo
ya la ley dejó de existir, dejó de ser. En este caso, ya en otras palabras, Pedro estaba viviendo una vida que ya había sido caducada cuando Cristo nos redimió en la cruz. Por eso dijo, ¿por qué llamas inmundo a lo que yo ya limpié? No le dice lo que yo voy a limpiar, o fíjate que lo voy a limpiar, o espérate unos días y lo voy a limpiar. Él dice, yo ya lo limpié. Y le llama la atención y lo ubica y le dice, ¿por qué llamas inmundo a lo que yo ya limpié? En otras palabras, yo ya lo hice, Pedro, ¿por qué estás comiendo y viviendo algo que yo ya limpié hace años? Y digo años porque esta experiencia fue de 8 a 10 años después de la redención. Quiere decir que cuando el Señor le habla a Pedro esto, Pedro tenía 8 o 10 años de estar viviendo un pasado, pero no la realidad de un presente. Y eso, el defender su religiosidad, sus tradiciones, sus costumbres, su pasado, le estaba estorbando de obedecer una directriz. Le estaba evitando vivir en la realidad del reconocimiento del señorío de Cristo. Él fue uno que enseñó de que Jesucristo era el Señor. Al que vosotros crucificasteis, dice en Hechos 2, Dios le ha hecho Señor y Cristo, pero una cosa es predicarlo y otra cosa es vivirlo. ¿Cuántos predicadores y pastores predicamos una cosa, pero en la realidad somos otros? Los discipuladores también, y la iglesia también. Decimos una cosa, pero la realidad es otra. Aquí nos demuestra que hay algo que estaba estorbando en la vida de Pedro. No le permitía seguir avanzando, sino vivía estancado en su legalismo, defendiendo las costumbres, defendiendo las leyes, cuando eso ya había caducado. Ya era un mensaje viejo que él estaba predicando. No era un mensaje de transformación, era un mensaje de puro legalismo que estaba predicando. Ahora por eso el Señor le tiene que hablar 3 veces. Y a pesar de que lo ubica, Pedro no entiende, no capta, no cambia su actitud. A pesar de que lo oyó, yo ya lo limpié. Lo que tú dices que no estás comiendo, yo ya lo hice limpio. En otras palabras, le está diciendo, no solo tienes que obedecer mi directriz, sino tienes que saber que eso que dices que es inmundo, ya está limpio. Estaba siendo estorbado por sus tradiciones, su cultura, su religiosidad, y eso no le permitía seguir hacia adelante. Por eso es que Dios tiene que levantar a Saulo. ¿Por qué razón? Porque Pedro no permitió que la revelación de transformación que hablaba sobre el cuerpo de Cristo y de llevar y ser conformados a la imagen, no lo iba a entender, no lo iba a comprender. Por eso es que Dios levanta a un Saulo y es a Pablo a quien el Señor se le revela y le muestra el cuerpo de Cristo y le muestra el misterio escondido y le muestra el plan secreto, le muestra el propósito eterno de ser conformados a su imagen y a su semejanza. ¿Qué diferencia entonces de ser un siervo enseñando cosas pasadas, pero viviendo cosas pasadas, ahora a un Pablo, a un siervo que estaba extendiéndose a lo que está delante? Y si usted lee en las cartas de Pedro, Pedro mismo dice, hablando de Pablo, que Pablo estaba enseñando cosas difíciles de entender. ¿Qué significa eso? Que Pedro no las entendió. A pesar que el mismo Jesús se las estaba diciendo, no lo entendió. Y que tenía cierto grado de revelación, sí. Porque recuerda cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, no te lo reveló ni carne ni sangre.
pero se quedó conformado, no creció, no desarrolló en la revelación, no avanzó. Usted puede tener ciertas experiencias espirituales, pero quedarse paralizado en esas experiencias y hacer de esas experiencias una tradición y una cultura. Cuando el Señor lo que quiere es que avancemos y avancemos y avancemos. Dios a varios les ha dado revelación, pero no les ha seguido dando revelación. ¿Sabe por qué? Porque se conformaron y pensaron que porque ya tenían una revelación, que ya iban a tener todas. No, hay que estar abiertos a Dios y seguir, avanzar para alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Veamos el otro problema que nos presenta aquí de estancamiento y de paralización en la vida de Pedro. Abramos las Escrituras en Gálatas capítulo 2. En este caso, Pablo relata su relación y su experiencia con Pedro. Ahora bien, leamos aquí en el versículo 3. 2 de Gálatas en el versículo 3, capítulo 2 y versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, escuche esto, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué pasó cuando Pablo dice que llega después, pasados 14 años, en el versículo 1, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito? Fue a visitar a los apóstoles de Jerusalén, con Bernabé y con Tito. Pero ¿qué hacen los apóstoles de Jerusalén? Agarran a Tito y dice que lo obligaron a circuncidarse. Lo obligaron a hacer una tradición judía. La circuncisión física ya había terminado. Solo quedaba la circuncisión del corazón, que es lo que la Escritura habla. La circuncisión que denota que estamos en el pacto de Dios. Pero la circuncisión física, a menos que alguien quiera hacerlo por salud física, por higiene, es correcto, pero no por una tradición judía. En otras palabras, llevaron los apóstoles de Jerusalén a Tito a que se convirtiera y que judaizara, que hiciera cosas judías cuando él no era judío. Cuando ya las cosas judías habían terminado desde la cruz. Ya esa tradición judía, la vida judía había terminado, la ley terminó cuando vino Cristo. Pero eso fue lo que Pedro no entendió, que ese periodo ya había terminado. Y dice que obligó a Tito a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Por qué? Porque el caer en la ley dice que lo reduce a uno a esclavitud. No avanza, sino reduce. ¿Qué reducir? Lo acorta, lo achiquita. Lo reduce a esclavitud otra vez. Lo vuelve a uno a poner en esclavitud. Cuando dice libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Pero ahora estaban llevando a Tito y a los hermanos de las iglesias a que volviesen a caer en la esclavitud, de la cual habían sido libertados, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían cierta reputación y de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, de los de la reputación, nada nuevo me enseñaron. Quiere decir que sí le enseñaron, pero cosas viejas. Al decir, no dice nada me enseñaron, ahí se hubiera quedado. Pero cuando dice nada nuevo, quiere decir que sí trataron de enseñarle, pero las cosas viejas. Por eso es importante olvidar el pasado. Y no solo olvidar el pasado en relación a sentimientos o costumbres, sino olvidar el pasado incluso en la enseñanza, en las costumbres, en las tradiciones que nos afectan para no avanzar hacia lo que está delante. Pero escuche esto, el versículo 7.
Antes, por el contrario, como vieron que me había encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, el de la incircuncisión, y como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo, escuche esto, aquí está lo delicado, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, 3. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, no era cualquier hermano, eran las columnas de la iglesia, que lo estaban llevando y enseñándole cosas viejas y llevándolos a judaizar. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué hicieron? Dice que le dieron la diestra, le dieron la mano, y lo voy a ilustrar, ya lo dije en otros programas de Reforma. Le dieron la mano y le dijeron, bueno, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. No peleemos, no nos ataquemos, respetémonos unos a otros, de que tú crees una cosa y otra cosa. La Escritura no dice que así debe ser la relación. ¿Cuántas personas tratamos de hacer las paces y creemos que por eso estamos de acuerdo? Tú crees lo que tú quieras creer, yo voy a creer lo que yo quiero creer. Eso no es permitido en el diseño de Dios. Habla de la unidad de la fe, habla de la unidad del Espíritu, habla de que somos uno en Cristo Jesús, habla de que somos un cuerpo, por lo tanto, no es permitido el hecho que yo le diga a alguien, tú sigue creyendo lo que quieras creer y yo voy a creer lo que quiero creer. Sencillamente los dos están fuera del diseño. Aquí extendieron la mano y le dieron la mano a Pablo y le dijeron, sigue creyendo tú eso y predica, solo preocúpate de los pobres, dice el siguiente versículo. Y Pablo dice que sí se preocupó de los pobres. Y los dejó ahí, porque no entendían, seguían enseñándole no cosas nuevas, sino las cosas viejas, trataban de que ellos judaizaran. Y mire el versículo 9, y reconociendo, ya leímos eso, y solamente dice en el versículo 10, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahora el 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, escuche este encuentro entre los dos apóstoles, le resistí cara a cara porque era de condenar. Es que el no meterse al diseño es de condenar. El hermano no se quiere meter, fíjese que por ahí está. ¿Sabe por qué es de condenar? Porque está viviendo en las cosas pasadas y no se quiere meter a lo que el Señor está diciendo. No, pero no se enoje, hombre, tómelo con calma, deje que poco a poco me vaya metiendo. ¿Qué dice Pablo de Pedro? Estaba haciendo cosas de condenar y le resistí cara a cara. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? Judaizando y llevando a la gente a judaizar y enseñando las cosas pasadas. Cuando usted vive de esa manera, está viviendo en contra de lo que el Espíritu Santo está diciendo, y por eso sí es de condenar. Ahora bien, veamos aquí en el siguiente versículo. Y dice aquí en el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros gentiles. ¿Qué hacía Pedro? Simulaba. ¿Qué es simular? Aparentar, no ser genuino. ¿Sabe que la religiosidad, el legalismo y el pasado no te hace ser genuino y tratas de aparentar algo que no eres? ¿Y tú crees que estás en lo correcto? ¿Que estás bien? ¿Cómo está, hermano? Estoy bien, pero ¿qué está metido en el diseño, metido en el propósito? No, pero es que, mire, ahí voy poco a poco. No, entonces no está viviendo la realidad en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahí está el diseño.
y todas son hechas nuevas. Lo demás es simulación. Y lo vamos a seguir viendo por qué. La simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, escuche esto, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cómo trató esta relación Pablo, la relación de Pedro que obligaba a los demás a hacer? Hipocresía, porque el pasado te da hipocresía. La carne te hace vivir una vida hipócrita, falsa, una vida de fantasía, no la realidad en Cristo Jesús. Por eso dice que simulaban, aparentaban, no demostraban lo que realmente era, y la carne por eso es enemistad contra Dios, porque la carne simula, la carne aparenta consagración, la carne, la naturaleza vieja aparenta buscar a Dios, aparenta hacer las cosas de Dios, y por eso dice es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, por eso es de condenar. ¿Por qué? Porque es contrario a lo de Dios. Ahora, aquí viene algo muy importante y que es muy interesante que lo revisemos. Versículo 14. Léalo conmigo porque aquí dice algo muy, muy, muy importante que hoy nos va a servir. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ellos sí andaban rectamente conforme a la ley, pero no a la verdad del Evangelio. Tú puedes sentirte que estás haciendo lo correcto, pero lo correcto dentro de tu sistema, estructura, dentro de tu conformidad hacia el mundo. Como los de la iglesia de Roma, eran conformados a este siglo y ellos se sentían bien. Los de Éfeso vivían como los otros gentiles y se sentían bien. Según ellos estaban actuando rectamente. Pero Pablo aquí les dice, no andaban rectamente según la verdad o conforme a las reglas, a los principios de la verdad del Evangelio. Todo lo que es fantasía, todo lo que es pasado, no te hace vivir conforme a los principios del reino de Dios. Pero escucha esto, y tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío. Aquí viene lo serio. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le está hablando Pablo a Pedro. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Primero los obligaba. Segundo, les estaba enseñando a judaizar, a que vivieran como judíos, cuando eso ya el Señor lo dejó. Ahora en el nuevo pacto, dice la Escritura, no hay judío ni hay griego, somos uno en Cristo Jesús. Por eso es que ahora el judío, si quiere ser salvo y si entiende que necesita ser salvo, no por ser judío es salvo. Necesita recibir y reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Y entender que es Él el que tiene también que nacer de nuevo. El judío para ser iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo, tiene que nacer de nuevo. No por ser judío, sino porque tiene que nacer de nuevo. Sin embargo, dice que Pedro llevaba a todos no al nuevo nacimiento, sino a judaizar, enseñando cosas viejas, y por eso era de condenar su actitud. Por eso se le llama simulación, por eso se le llama hipocresía, y por eso se le llama que él estaba enseñando un mensaje viejo. Cuando el Señor nos ha dicho que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Por eso el apóstol Pablo dice, yo una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. No me puedo extender hacia lo que está delante si yo todavía estoy viviendo según las costumbres del pasado. Y escuche esta otra. Quizás no está actuando conforme el pasado, pero sus sentimientos y emociones viven de acuerdo al pasado.
Veamos esto en 1 Samuel 16 y versículo 1. 1 Samuel 16, 1. Dijo Jehová a Samuel, y así se encuentran muchos discípulos llorando el pasado. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Dios lo había desechado, pero Samuel, un profeta de Dios, un siervo de Dios, sintiendo dolor, sintiéndose mal por lo que le había pasado a Saúl, en otras palabras, poniéndose en contra de la actitud de Dios. ¿Por qué lo desechó, hombre? Si él mismo recibió la palabra de cómo estaba Saúl, él mismo se dio cuenta que fue rebelde y le dijo como pecado de adivinación en la rebelión. Él mismo se dio cuenta que fue con la pitonisa y ahora llorándolo. ¿Y qué le dice Samuel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. No podía ver hacia adelante, no podía ver que Dios ya tenía arregladas las cosas, no podía ver el plan y el propósito de Dios, de ver que Dios no se para porque alguien fracasa, o porque alguien se detiene, o porque alguien no sigue el propósito de Dios. Dios no se para por eso. Él ya tiene una solución. Él sigue, Él se extiende a lo que está adelante. Pero Samuel se quedó llorando a Saúl. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos llorando las cosas del pasado? Sintiendo dolor, sintiendo lástima, recordando el pasado nada más. Y le dice Dios a Samuel, y eso es lo que Dios te dice hoy: deja de llorar a Saúl, si yo lo he desechado. Si algo Dios ha desechado es el pasado. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para redimirnos, no para llevarnos al cielo. El cielo es el resultado de que usted y yo estamos dejando el pasado y nos estamos extendiendo a lo que está delante. Él vino para que esa naturaleza vieja muriera, para que ese pasado, valga la redundancia, pase, sea quitado y nos despojemos de ello. Para eso vino el Señor. Pero aquí Samuel estaba recordando el pasado. Tenía dolor, tenía nostalgia, era muy sentimental en este caso, a pesar de que sabía los errores y todo lo que había hecho Saúl. Sin embargo, los estaba recordando. ¿Cuántas cosas nosotros guardamos resentimientos pasados, sentimientos pasados que nos duelen, a pesar de que sabemos que hay cosas que no funcionaron y que no eran correctas? Las seguimos guardando. ¿No le recuerda esto a Pedro? Pedro había estado y había oído y vio la muerte y crucifixión de Jesucristo, pero también vio al Cristo resucitado, pero todavía estaba guardando y llorando, voy a decir así, por las cosas pasadas. Eso no le hizo seguir hacia adelante. ¿Qué le dice el Señor a Samuel? Ya levántate, yo ya tengo arreglado, extiéndete a lo que está adelante, no te paralices, no te quedes. Y ese es el mensaje de Dios para usted. No se quede, no se paralice, no se estanque. El pasado que el Señor ya lo hizo que pasara, que se quitara de nosotros. Eso es lo que ahora el Señor quiere que lo apliquemos a nuestra vida. Y si lo seguimos teniendo, la Escritura dice, como le dijo Pablo a Pedro, eso es de condenar. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo la redención total de Cristo en nuestra vida. Por eso es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí en Samuel, en Pedro, las cosas viejas no habían pasado. Y muchos de la iglesia, las cosas viejas no han pasado. No solo acciones,
sentimientos, emociones, pensamientos. Todavía están recordando cosas de lo que hacían cuando eran jóvenes, cuando eran niños. Viven recordando y le recuerdan a la gente su pasado, cuando ya es tiempo que ese pasado se olvide. Ya es tiempo que ese pasado se olvide. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que contar, decir y vivir es la vida nueva en Cristo Jesús, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso es importante que nosotros tomemos hoy la actitud de que ese pasado termine, porque estamos aplicando lo que Cristo hizo en la cruz. Estamos haciendo realidad la obra de redención. Estamos viviendo el presente de Jesucristo, pero también nuestro presente en Cristo. Por eso es muy importante que nosotros veamos su gloria y que veamos su poder, porque actuando en el pasado, ¿por qué Samuel no podía llenar su cuerno de aceite? Porque estaba a llorar y llorar. Se pasaba la vida llorando, lamentándose. Cuando tú estás viviendo el pasado, no puedes llenar tu cuerno de aceite. Y eso se corrobora cuando Cristo dice que no puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿Qué significa esto? Es lo mismo, si tú sigues viviendo el pasado, Él no puede poner el vino nuevo. ¿Por qué Samuel no podía llenar su cuerno de aceite e ir a realizar el propósito de Dios y extenderse hacia lo nuevo? Porque no había dejado el pasado. ¿Por qué nos está costando avanzar, madurar? ¿Por qué nos está costando hacer las cosas que Dios quiere que debemos hacer? Porque no hemos dejado el pasado. Si vemos la Escritura, solo por conocer el estado de las iglesias, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Las iglesias, la iglesia de Roma estaba conformada a este mundo, se quedó estancada, se quedó paralizada, no siguió hacia adelante. ¿Por qué? Porque no dejó su pasado. La iglesia de Corinto, en 1 Corintios 3:1, no podía hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Se quedaron carnales, por eso no avanzaron hacia lo espiritual, por eso no avanzaron hacia la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque estaban viviendo las cosas viejas. Tú no vas a ser espiritual hasta que no dejes de ser carnal. Yo no puedo vivir las dos cosas. La Escritura dice, el mismo chorro de agua o la misma fuente de agua no puede dar agua dulce y agua salada, ni agua caliente ni agua fría. O es caliente o es fría. Pero si es tibia, dice la Escritura, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, cuando hay mezcla, Dios vomita. Dios no está de acuerdo. Cuando tú tratas de vivir en la carne y vivir en el Espíritu y mezclar esas dos, es desagrado ante Dios y Dios está en contra de eso. ¿Por qué la iglesia de Corinto no creció? Porque se quedaron carnales, no pudieron ser espirituales. ¿Por qué la iglesia de Galacia vivía en esclavitud otra vez cuando fueron libres? Y por eso el capítulo 5 y versículo 1 de Gálatas dice que ellos, habiendo sido libres, ahora están cayendo otra vez en el yugo de esclavitud. ¿Por qué les gustaba la esclavitud? Porque la vida de la carne le encanta al hombre viejo. Las obras de la carne le encanta al hombre viejo, si ese es su estilo de vida. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué cayeron en esclavitud? Porque estaban viviendo el pasado. No pudieron extenderse hacia lo que está delante. Lo mismo la iglesia de Éfeso, mirando a los gentiles y viviendo como los gentiles en la vanidad de su sentido, pero les dice Pablo claramente, mas no habéis aprendido hacia Cristo. Estaban viviendo como tales, como los gentiles, pero no como Cristo, viviendo un pasado cuando el Señor ya los había hecho libres. Si ve Colosa, igual. Eran resucitados y Pablo les dice, si habéis pues resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba. Ellos buscaban solo lo terrenal, solo lo humano, solo lo que tenía que ver con sabiduría humana, pero no las cosas del Espíritu. ¿Qué significa o por qué tanto estorbo? ¿Por qué se quedaron sin dar la talla? Porque estaban viviendo un pasado. ¿Cuántas veces nosotros nos oponemos o resistimos a dejar el pasado y no extendernos a lo que está adelante? Ahora quiero que veamos el caso de Samuel y el caso de Pedro. ¿Por qué Samuel no podía ungir su cuerno? No podía tener nueva unción, tampoco podía dar nueva unción. ¿Por qué no podía elegir o ir a nombrar o ir a ungir al nuevo rey? El pueblo era el que estaba siendo afectado porque se quedó un tiempo, hubo un interín ahí sin rey. ¿Por qué se quedó el pueblo así? Por culpa de uno que estaba llorando y llorando su pasado. Y lo mismo Pedro. ¿Por qué Pedro no avanzó y por qué las iglesias estaban judaizando, estaban viviendo bajo las leyes judías, pero no bajo el nuevo nacimiento? ¿Por qué no dieron la talla? Porque vivían según la ley, según la carne y no según el Espíritu. En otras palabras, Pedro afectó a la iglesia porque le enseñó mal a la iglesia. No le enseñó correctamente, no le enseñó el nuevo nacimiento, sino les enseñó a judaizar. Cuando Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Pedro pasó por alto eso y quería que la gente viviera nacida de nuevo bajo las obras de la ley. Dañó a la iglesia, estancó a la iglesia, la limitó y no permitió que la iglesia diera la talla. Cuando yo como ministro de Dios no salgo de mi rutina, de mi conformismo, de mi zona de confort, de mis tradiciones y no dejo el pasado, estoy dañando a la iglesia porque la estoy limitando y estancando. ¿Qué pasó con la iglesia? Pedro afectó a sus generaciones. Samuel estaba afectando al pueblo. Cuando yo no me meto en el diseño, en el propósito de Dios y en el plan de Dios, yo estoy dañándome, estoy dañando a los míos, a mi familia, estoy dañando a la iglesia y estoy dañando a la nueva generación. Es delicadísimo y por eso es que Pablo le dice a Pedro, es de condenar tu actitud. Cuando tú no te metes, estás dañando tu vida y los que están cercanos. Y si tienes un grupo de comunión familiar, lo estás dañando también. Y les estás enseñando a ser estancados, a ser tradicionales, a vivir en rutina y vivir conformados al mundo. En otras palabras, los estás sacando del diseño. Aunque le estés dando a leer y a oír las lecciones, las enseñanzas, las revelaciones que el Señor nos ha dado. Recuerda que la casa que fue edificada sobre la roca, dice que fue porque oyó y porque hizo. Pero el que fue edificada sobre la arena fue porque el que oyó y no hizo. Y fue grande su ruina. Mientras que el otro, vinieron ríos y vientos y tempestades y la casa no cayó. Mientras que el otro, fue grande su ruina. No es palabra profética, pero sí es lo que dice la Escritura. No es que digas que yo profeticé algo en contra de ti, pero sí te puedo asegurar que si sigues construyendo en la arena, y el construir en la arena es oír, pero no hacerlo de acuerdo a eso, se vendrá todo abajo, porque dice que fue grande su ruina. Todo se arruinará. Y por eso dice que separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Ya es tiempo que veamos nuestra realidad. No es que Dios va a pasar por alto mis errores o que va a pasar por alto mi actitud de vivir estancado.
Yo tengo que extenderme hacia adelante, porque los únicos que se extienden adelante son los que van a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Son los que van a llegar a la meta, son los que van a alcanzar el blanco, son los que van a alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y no está hablando de ministerio, sino el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Por qué te lo digo? Porque dice Romanos 8, cuando habla que somos conformados de acuerdo a su llamado. ¿Y cuál es nuestro llamado? Dice que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? No es un ministerio, es ser conformado a la imagen de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo le está diciendo a Misión Cristiana del Calvario: deja tu pasado y extiéndete hacia lo que está adelante, porque solo los que van de gloria en gloria. Recuerde lo que dice 2 Corintios 3:18, que dice que ha sido quitado el velo y nosotros, viendo a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿Quiénes son los que son transformados a la misma imagen? No los que se quedan estancados ni viviendo el pasado, sino los que van pasando de nivel a nivel, de gloria en gloria, y el Espíritu Santo quiere llevarte a una dimensión de gloria mayor de la que estamos viviendo. No te quedes, no te paralices. El Señor nos está dando las palabras en relación a lo que Él quiere sobre el avanzar. Decíamos el lunes pasado que cuando dijo el Señor: echen la red aquí, y ellos echaron la red y pescaron mucha cantidad de peces. Dice que las redes se le rompían. Ahora, ¿por qué se le rompían las redes? Se le rompieron las redes, ¿sabe por qué? Porque estaban viejas, estaban demasiado cargadas. La red de nuestra vida se rompe porque estamos viejos, haciendo cosas viejas y muy cargados, cuando el Señor dice: venid a mí y yo os haré descansar. Quiere decir que estamos haciéndolo todo por nuestro propio esfuerzo, pero no por la obra del Espíritu del Señor. Las redes se rompen, y en muchos casos se nos han roto las redes. Y el problema de que se nos rompan las redes es que no podemos ser modelos, no podemos ser ejemplo. Por ejemplo, ahora que el Señor está llevando al crecimiento y al desarrollo, han resultado muchos conflictos matrimoniales entre los discípulos. Y uno dice: ¿qué pasó ahora que el Señor está empezando a dar el crecimiento? Mire cuántos conflictos. Es porque el Señor está demostrando que su red del matrimonio está débil, está vieja, se rompe y se rompió. No estamos dando el testimonio adecuado para que los nuevos discípulos que vienen vengan a comprender lo que es la vida matrimonial en el Señor, sino están viendo los defectos y los problemas de una vida pasada. Se rompió la red matrimonial. A algunos se les rompe la red de su trabajo, y cuando ven los nuevos discípulos y la multiplicación que está viniendo y la nueva generación que está viniendo, y ve que fracasamos en nuestro trabajo, en nuestro negocio, nos va mal, no nos alcanza, es seña que tu red se te rompió. Cuando me refiero a que la red se rompe, es todo aquello que fracasa, todo aquello que no resulta. La misma Escritura dice que el vino nuevo echado en odres viejos, ¿qué hace con el odre? Se desparrama, se rompe, dice. Se rompe y se desparrama el vino, en otras palabras, de nada sirve. Algunos, las redes del trabajo se nos han roto. Otro, las redes de nuestras relaciones con los hermanos. Mira, una iglesia de Corinto que había tenido el mover del Espíritu glorioso que le fue dado, tenía relaciones malas, y dice la Escritura
que se juntaban para lo peor. Había celos, contiendas, discordias. Y sobre eso es una de las cosas que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar. Y pongamos mucha atención. Las redes de nuestras relaciones se rompen. ¿Qué pasa? Él no puede traer la multiplicación porque nuestras redes están viejas. Si trae la multiplicación, nuestras redes se rompen. ¿Por qué se le rompieron las redes a los discípulos? Porque eran viejas, no estaban preparados para experimentar la bendición de Dios, para avanzar, para recibir cantidades mucho mayores. ¿Cuántas cosas están empezando a pasar en las congregaciones ahora que están empezando a llegar nuevas personas? No porque ellas las críen, sino porque se ven las deficiencias que no hemos podido corregir y establecer bien el orden dentro de la congregación. ¿Qué significa? Que esa multiplicación lo que está provocando es mostrar que nuestras redes están débiles. Débiles, como ya dijo, en el matrimonio, en las relaciones, en las finanzas, en nuestra fe. Encuentran a discípulos en la iglesia que ahora están dudando más que cuando creyeron en el Señor. Antes creían mucho, pero ahora no, ahora lo piensan. No, déjeme, vamos a pensarlo. Sin embargo, los discípulos que vienen nuevos entran con una fe tremenda y quieren ver en los nuevos, en los discípulos que han estado en la congregación, esos modelos de fe, pero lo que encuentran son personas débiles, que dudan, que no creen, que no se meten, que no logran captar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Las redes se les rompen. Ahora, la lección muy fuerte que el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy, aunque todo es importante, dice que cuando las redes se rompieron, llamaron a sus compañeros para que les vinieran a ayudar, y dice que las barcas se hundían de tanto pez que habían logrado pescar. ¿Cómo lograron captar? Escuche bien esto, ¿cómo lograron captar tanta cantidad de peces? A pesar de que al principio las redes se les rompieron. Necesitaron la colaboración de los demás compañeros. Es importante, y el Espíritu Santo dice que empieces a arreglar tus relaciones con los demás ministros de Misión Cristiana del Calvario, tus demás compañeros, porque vas a necesitar que te ayuden con la gente que el Señor te va a proveer. Hoy, si uno se traslada de aquí para allá, nos ofendemos, nos molestamos, nos están robando los hermanos. Aquí no era robo, aquí era colaboración. Nos sentimos porque un hermano se va para otro lado y nos molestamos. Mire, lo mismo pasó con Pablo y Juan Marcos. Había roces, las redes se le rompieron a ellos de la relación. Había roces y Bernabé lo toma y se lo lleva. No hizo mal. Y Bernabé allá lo tiene y lo transforma, lo edifica, lo levanta. Y un día dice Pablo, tráeme, le dice a Bernabé, tráeme a Juan Marcos porque lo necesito en el ministerio. ¿Qué tal si Pablo ataca a Bernabé y le dice, me estás robando los discípulos, se están llevando a la gente de la iglesia? Gloria a Dios que Bernabé los apoyó. Hay pastores que se sienten más contentos que un discípulo se vaya a otra misión que a Misión Cristiana del Calvario. No somos dueños de los discípulos. Debemos de cuidarlos y pastorearlos, sí. Pero mire, aquí pidieron ayuda a los demás, que vinieran a colaborar, y solo así pudieron sostener. Fue un crecimiento, fue una multiplicación sostenible. ¿Cuándo vamos a tener una multiplicación sostenible?
cuando todos juntos nos apoyemos. Y si aquí no alcanza, ya esta red se va a romper si sigue estando aquí, pues que se vaya para la otra congregación de este compañero. Que vaya ya a buscar a Dios. Y es así como todos vamos a tener una multiplicación sostenible. Y cuando crezca, también va a trasladar peces para esta red, para esta congregación. Todos nos vamos a multiplicar y vamos a crecer. Lo que el Espíritu Santo está diciendo es: arregla las relaciones con los demás ministerios y que todos nos ayudemos en esta gran multiplicación de que viene, de que va a venir. Aunque tú no lo pienses y no te lo imagines cómo va a ser, va a venir, pero necesitas preparar tus redes. Solos se les rompieron la red, pero juntos lograron hacer una multiplicación sostenible. Solo tú no vas a soportar la multiplicación que el Señor te va a dar. Tus redes se van a romper. Tus redes se van a romper. Incluso ya has visto que algunas redes financieras, redes de trabajo, redes familiares se han roto. El problema de las iglesias es que están como en Juan 21, cuando también el Señor les da una pesca grandiosa y pescaron 153 peces, dice. ¿Y cómo los encontró antes de que les diera esa multiplicación? Remendando redes. Esta vez la red dice que no se les rompió. El problema de remendar redes es que sigues con la misma red vieja, con el mismo estilo de pesca anterior. Y a veces las iglesias, lo único que nos encontramos, los pastores, lo único que nos encontramos, o discipuladores, lo único que nos encontramos en los grupos de comunión familiar es remendando redes. Dios no nos ha llamado a remendar redes. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No dice que hay que remendar el pasado, dice todas son hechas nuevas. Dios nos está proveyendo redes nuevas para que resista este crecimiento y este desarrollo integral que el Espíritu Santo nos está dando en este tiempo. En otras palabras, se hace necesario que olvidemos las cosas viejas, desechemos el pasado y extendámonos a lo que está delante, porque ya el Espíritu Santo nos está dando redes nuevas a través del proceso de transformación. No remendemos redes. Remendar redes únicamente nos hace cuidar y guardar las cosas pasadas. Por eso es que Cristo no remendó la naturaleza vieja, ni la perdonó, la mató. Él no remendó la red vieja, el hombre viejo, Él mató la naturaleza vieja. Por eso es que Él quiere que nos despojemos del hombre viejo y de sus hábitos, porque no quiere que remendemos la vida vieja. Primero, no se puede. Segundo, no se sujeta. En otras palabras, es imposible que la carne cambie. En otras palabras, dice la Escritura, no puede cambiar. Por eso es que la única solución que le dio no es remendar la naturaleza vieja, es matarla. Y algunos nos encontramos remendando redes, cuando lo que el Señor quiere es que tiremos esa red vieja, de división entre los compañeros, de malas relaciones entre una iglesia y otra, porque nos vamos a necesitar. El crecimiento es tan grande que nos vamos a necesitar entre todos. Y entre todos es que vamos a tener una multiplicación sostenible, no solo abundante, sino esa multiplicación abundante no se va a romper ni se va a ir.
La prueba es que estamos trabajando solos y vamos a examinar que nuestras redes se están rompiendo por estar trabajando solos. La pregunta es, ¿cuántos se convirtieron en la iglesia este año? La otra pregunta es, ¿cuántos de esos que se convirtieron están en la iglesia? Alguien dirá, se convirtieron 20, se convirtieron 50, se convirtieron 5, pero ¿cuántos hay? Solo uno usted. La red se rompió, se fueron los demás. De 20, solo 2 nos quedaron, apóstol. Se te rompió la red. Tus redes están rotas porque estás viviendo en el pasado y con costumbres pasadas y no extendiéndote a lo que está delante. Ya hoy el Espíritu Santo dice, no remiendes tu red. Tu red, el Espíritu Santo las está poniendo nuevas, porque nuevas son todas las cosas, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas que Dios nos está dando no son cosas viejas remendadas. Son cosas nuevas que van a glorificar a Jesucristo. Misión Cristiana el Calvario no tiene por qué tener redes viejas o redes remendadas. Quizás dirás, pero a mí no se me han roto. Los 20 que se entregaron, los 20 están aquí. Sí, pero recuerda que siguen siendo viejas y se va a romper un día. Pero las redes nuevas que vienen a través de la renovación de nuestro entendimiento y de nuestra transformación, lo que hace es que haya un crecimiento sostenible, firme, sólido, y lo que Dios permita ganar para Él, para su gloria, que permanezcan. Ahora imagínate, si con 5 que se han entregado al Señor este año, o 20, tus redes se han roto, ¿qué diríamos si se convirtieran 3,000? Te ahogas, te mueres. Por eso es que el Señor nos está diciendo, yo quiero darles la multiplicación, pero arreglen las cosas, pónganlas en orden, que las redes sean nuevas, porque yo quiero que se extiendan a lo que está delante. No podrá haber cuerno con aceite mientras estés llorando a un Saúl. Llena tu cuerno de aceite, dice el Señor, y el aceite solamente puede llegar a los odres nuevos. Llena tu cuerno de aceite. Misión Cristiana el Calvario ha sido llamada a ser una misión que tiene su cuerno lleno de aceite del Espíritu de Dios y de la gloria de su nombre. Pero necesitamos arreglar nuestras redes. A veces con circunstancias difíciles que han venido, pruebas en los matrimonios de los discipuladores o del pastor mismo, o pruebas que han venido financieras a ambos o a la iglesia o al pastor, las redes se han roto. ¿Cuánto más cuando venga la gloria de Dios? Por eso el que nos está preparando. Tienes que extenderte a lo que está adelante, pero sin que tus redes se rompan. Para eso hay que olvidar el pasado y entrar en una etapa nueva. El Espíritu Santo te dice hoy, olvida el pasado, extiéndete a lo que está adelante. Que este 2016 sea el año de extendernos hacia lo que está adelante. Pero que ahora no esperes el 31 de diciembre para dejar las cosas viejas. No es el tiempo de decir, Señor, el año viejo se termina, las cosas viejas se van. No, es ahora. Es que no tienes que esperar el 31 de diciembre para que esto pase. Misión Cristiana el Calvario, tienes que arreglar tus redes. Las parejas que hay en la iglesia tienen que dar testimonio y recuerden que Dios nos ha hecho cartas abiertas para ser leídas por todos. Los nuevos que van a venir van a leer la vida matrimonial, el estilo de la vida personal, la vida en el trabajo, la vida como iglesia, la vida como discípulo de los que ya están en las congregaciones.
¿qué estarán leyendo los nuevos? La nueva generación, en los que ya están en las congregaciones. Somos cartas abiertas al mundo, dice la Escritura. Somos cartas abiertas para la iglesia misma. ¿Qué es lo que te están leyendo? Si la vida pasada o la vida nueva. La vida pasada solo están leyendo carne, mundo, tradiciones, religiosidad, legalismo. Pero si están leyendo lo nuevo, están leyendo a Cristo, al Cristo glorioso, que te está preparando para hacer la iglesia gloriosa, sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Solo ellos, los que van a alcanzar eso, son los que se están extendiendo hacia adelante, los que están creciendo y madurando, no los que se quedan estancados. Arregla tus redes, porque la multiplicación viene. Y no es justo que con 5, que con 10, que con 20, que con 50, tus redes ya estén rotas. Eso no es obra del Espíritu Santo, esa es obra de la carne. Es seña que no te estás sometiendo a la vida del Espíritu. Es seña que no estamos haciendo las cosas según el diseño, porque el diseño no nos lleva a que se rompan las redes. Es el diseño viejo lo que hizo que un Pedro afectara y dañara a toda su generación. Dios no te ha puesto para dañar la iglesia. Dios no te ha puesto para dañar tu familia. Dios no te ha puesto para dañar a la iglesia ni a la nueva generación. Es el tiempo de moldearles y de ser ejemplo de la gloria de Jesucristo en nuestra vida. Y que podamos decir, y que los demás puedan decir de nosotros, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que adelante, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Tus redes deben ser bien fortalecidas, y son fortalecidas porque es una red nueva que el Espíritu Santo te ha dado para que recibas todas las promesas de Dios, que incluye la multiplicación, pero incluye la gloria de Dios. Pasa a otro nivel y verás la gloria de Dios en tu vida. Oremos. Padre, hoy te exaltamos y te bendecimos. No es justo que sigamos con cosas viejas cuando ya nos has estado hablando de las cosas nuevas. Con razón entendemos que Pablo le dice a Pedro, eso es de condenar, esa actitud. No es justa, no va adecuada al diseño, no va adecuada a lo que Dios dice, por eso es de condenar. Señor, dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y que los que han sido justificados ya no tienen por qué ser condenados. Y el justo es el que vive bajo la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es vivir en la rectitud y en el diseño de Dios. Padre, yo declaro que Misión Cristiana del Calvario no arregla redes, no remienda redes, no repara redes, tiene redes nuevas para la gloria de su nombre, porque hay un vino nuevo, hay aceite nuevo. Nuestro cuerno tiene que estar lleno de aceite, porque el Cristo glorioso quiere cada día que nosotros expresemos más su gloria, y Él quiere que seamos conformados cada día más y más a su imagen y semejanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te exalto y te bendigo. Aleluya. Amén. Amén. Recuerde que no habrá reforma el próximo lunes. Hasta el 4 de enero estaremos nuevamente, o sea, de hoy en 15 días. La otra es, recuerde, la siembra para el 31 de diciembre. La siembra que el Espíritu Santo ha declarado y ha puesto que cada año la hagamos
para la casa del Señor. Si algo debe estar bien cuidada es la casa de Dios, porque es el templo de Dios, es donde Dios habita, donde Dios está. Por eso debe estar bien cuidado. Y por eso el Señor quiere que demos siembras, para que cada día la gloria del Señor siga derramándose en ese lugar. Diciembre 31, la siembra para la gloria del Señor. Así que no nos olvidemos, prepare su siembra. Dios le está proveyendo semilla para que siembre. No se la gaste, no se la coma, siembre y va a ver la gloria de Dios en su vida. Así que adelante, esperamos algunos comentarios. Y si tiene algunos comentarios, es importante que usted nos los haga llegar. También tenemos a Berenice Salas, que ha estado conectada en toda la transmisión de Nueva York. Misión El Calvario Coloso también ha estado conectada. De Acapulco, Joselito Cep Velázquez, también Crista Gallardo de Acapulco y Saraí Gonón de Mazatenango también. Así que bendiciones. Es importante que comentemos sus preguntas también y que seamos partícipes de esas redes nuevas y gloriosas que el Espíritu Santo nos ha dado. Redes viejas ni remendadas no deben existir en Misión Cristiana del Calvario. Recuerde que le dio una cosecha limitada, 153 peces, dice en Juan 21. Mientras que a los otros dice que vinieron los otros y las barcas se unían de tantos peces. A aquellos no se les rompió, en Juan 21 no se les rompió la red, porque las habían remendado, pero no les pudo dar más cosecha, porque si no, si se les hubieran roto las redes. Aunque las remendaron, el riesgo era que sus redes se reventaran. Por eso es importante sus comentarios y que juntos podamos hoy crecer y desarrollarnos más. Así que esperamos sus comentarios, venga, háblenos, cuéntenos qué fue lo que el Espíritu Santo le dijo hoy, cuál es el desafío que le dio hoy. No es un resumen, el desafío no es un resumen, el desafío es la actitud de cambio, la actitud de lo que ahora el Espíritu Santo no solo quiere que haga, sino lo que yo estoy determinado a hacer. Recuerde que pueden haber determinaciones como al estilo Pedro, de decirle no al Señor, pero no porque esté determinado, significa que está en lo correcto. Determinado sí, según el diseño y el propósito de Dios. Adelante a buscar al Señor y a dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. Y juntos disfrutar de esa bendición y de esa gloria de Dios y de esa presencia del Señor para que veamos su gloria y para que veamos su poder. Es el tiempo de crecer, es el tiempo de extendernos hacia lo que está delante. Alabado sea el nombre de Jesús. No perdamos los tiempos de gloria, ni los niveles de gloria, ni la gloria mayor, por quedarnos estancados y paralizados, viviendo un pasado. Esos tiempos de gloria vienen y ya están. En cuanto usted deje el pasado, le llegan. Por eso se hace importante que los odres sean nuevos, porque el vino nuevo sobre odres nuevos se puede poner. Aleluya. Tendremos que llamar a los demás compañeros cuando venga la multiplicación. Ahí está, es un acto profético que nos revela cuando viene la multiplicación que tenemos que hacer. Estar preparados con redes nuevas, pero también con redes de relaciones como compañeros de ministerio, como la misma misión.
Ya no tiene que haber ese celo de por qué este va a un culto allá a la iglesia de la otra iglesia. No estoy diciendo que se pase para allá solo así por así. En orden. ¿Por qué nos vamos a molestar? Ahora, hoy en día eso pasa. Los discípulos tienen temor de ir a visitar otra iglesia de la misión, aunque tengan que salir de viaje debido a su trabajo. Pero ¿por qué si somos uno? Ellos lo vieron como compañeros y lo vieron como uno, y por eso fue que ahora sus redes no se rompieron. Y esa multiplicación ya no perdieron ningún pez. Los peces que has perdido es porque el Espíritu Santo te está hablando. Tus redes están rotas, necesitas arreglarlas. Muchos, no solo en este año, sino si pudiéramos pensar cuánta gente se ha convertido en esa congregación. No es exageración, pero a muchos el 95% de esas personas que se han entregado al Señor se les han ido. Y todavía estoy hablando con mucha fe, porque algunos el 98% se les fueron. ¿Qué significa eso? Que no hay redes nuevas, no hay buenas relaciones. Por eso el Espíritu Santo nos ha hablado, porque de que viene la multiplicación viene, y la gloria de Dios está listo para manifestarse. Es el tiempo que en estos días, de estas fiestas de fin de año, que es la Navidad y el Año Nuevo, la disfrutemos y la pasemos bien, y que la gloria de Dios sea en nuestra vida, y que juntos hoy, como familia, disfrutemos la gloria de Dios. Es el tiempo que el legalismo ya no nos afecte ni nos dañe. Eso tampoco significa que podemos hacer cosas desordenadas, sino que aprendamos a disfrutar la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Es el tiempo ya que vivamos como personas disfrutando a Dios en todo el sentido de la palabra. Así que yo hoy y todo el grupo de multimedia que hace realidad Reforma Apostólica, les desea que estas fiestas de fin de año sean de mucho regocijo y que las disfruten grandemente, pero especialmente olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos hacia lo que está delante. Juntos hoy, como una familia aquí en Multimedia, todos les decimos que tengan muy felices fiestas y que disfruten la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga adelante y que pasen un feliz año. Y como dijo alguien, los veo a través de Reforma el próximo año. Dios les bendiga.